Sí, Perfecto. Ujú. ya bueno. Entonces, ya continuando, este es el tema que vamos a tratar. Y igual agradezco la ayuda que nos brinda, respondiendo preguntas generales del tema y específicas enfocadas a la docencia de instituciones públicas. Entonces, eso, Inge, empecemos. Vamos. A ver, déjame poner bien esto. Ahí estoy ya. Correcto. Ok. Esta es la primera pregunta es esta. ¿Cree usted que la transición de la modalidad presencial a la modalidad en línea brinda el conocimiento suficiente para efectuar un óptimo desarrollo profesional? Absoluta y rotundamente no. ¿Explico argumento? Entiendo que sí, ¿no? Sí, por favor. Entonces, porque yo creo que a duras penas lo que se hace este momento, tener un recurso de emergencia, un recurso que permite de una u otra manera superar la coyuntura de la pandemia, pero en lo absoluto no. Y esto es tan verificable porque incluso esta situación, al no haber absolutos radicales, totales, digamos, en la vida real, tiene su excepción que la confirma. ¿Qué es lo excepcional? Lo único bueno que nos ha traído esta modalidad, este tipo de recursos, los Meets, los Zooms, que, por ejemplo, yo aspiro, considero que cuando volvamos a presencial, que es lo normal, lo natural, porque nada peor en países tercermundistas puede suplantar el modelo presencial, porque a mí me permite interactuar con otras personas y el socializar aquí es básico. Solo estos recursos es lo único bueno que nos ha traído esta situación, nada más, o sea, en lo absoluto, nada más. Yo también te hablo desde mi perspectiva del maestro de excelencia, que tiene todo su material bien preparado, que tiene su material al día. En clases normales seguíamos un libro de mi autoría, entonces todo estaba ahí, ya no había esta necesidad de que se queden vacíos, porque ibas a tu libro y consultabas, aparte de todo el material que yo les expongo a ustedes en clase, mis presentaciones que ustedes ven son profesionales, de primera, no es agarrar y copiar el texto entero en las diapositivas, o sea, no. Entonces, yo como también capacito, doy training en las empresas, pues yo vivo de esto, entonces yo soy muy consciente de cómo debe ser un recurso pedagógico. Ahora, si hablamos del mal maestro, pues hay esa posibilidad que yo escuchaba incluso de que dejan los videos de los otros semestres viejos y se barajan. Entonces, terrible desde mi punto de vista. Entonces, permite hasta esos vicios de este tipo de sistema. Y absoluto y rotundamente no. Y mi argumento de cierre es, mira, verás, en el mercado laboral ecuatoriano hay un dicho, ¿sí? Contacto mata currículo, ¿no? Contacto mata currículum. ¿Qué quiere decir eso? El punto es que es más importante la interacción con otra persona, que alguien te recomiende, y eso no se da si tú no estás en presencial, si tú no estás con esa gente, ¿ya? No alcanza con que nos conozcamos, por ejemplo, como contigo, así, por este método. Tiene que ser en esa situación totalmente social, en donde tú pruebas a la persona, compruebas, dices, oh, recomendable, qué interesantes las competencias, ya listo. Hay una oportunidad, dices, ¿sabes qué? En tal lado están buscando una persona como tú, pack, contacto mata currículum. Entonces, fíjate, en una sociedad como la nuestra, imposible que el tema, esta modalidad suplante a lo presencial, imposible, imposible. Uh-huh. Estás con el micrófono cerrado, Cami. Perdón, gracias igual por su aporte. Esta es la segunda pregunta, que es, conociendo que la sostenibilidad es el crecimiento en dimensiones sociales, medioambientales y económicas, ¿considera que la tecnología aporta a dicha sostenibilidad en tiempos de pandemia? Sí y no, más me inclino al no. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad, yo les explicaba esto ayer en clase, la sostenibilidad es básicamente generar algún tipo de actividad, algún tipo de acción que no te genere una pérdida, un perjuicio, que llegues y equilibres. Eso es la sostenibilidad. ¿Ya? No es solamente el crecimiento en dimensión social, no, no. Yo diría que eso es la sustentabilidad, porque la sostenibilidad, el término tal cual per se, en términos financieros, es que tú generes ingresos operativos para cubrir costos operativos. Entonces, desde ahí, eso es ser sostenible. ¿Ok? Entonces, si tú le derivas al ámbito sociocultural, ¿qué será la sostenibilidad? Pues la sostenibilidad es que tú estés generando, aparte de recursos sociales, como dices ahí, medioambientales y económicos suficientes como para al menos poder ser sostenible. Yo veo que eso no pasa ahorita. O sea, yo veo que hay un déficit social bien grande en los chicos. Es muy difícil para mí
Yo sí veo cómo, por ejemplo, afecta el hecho de que no tengamos las evaluaciones dinámicas que yo tenía siempre. Yo no tomo exámenes, por ejemplo. El primer parcial se evaluaba con el SPQuest. ¿En qué consistía el SPQuest? Esa era una tarea. Tenían que ir buscando, así como una búsqueda del tesoro por todo el campus. Eso me hacía que el equipo se consolide. Eso hacía que entiendan las métricas, que saquen porcentajes, baremos de indicadores de gestión, KPIs, KPRs, con tiempos de eficiencias, de efectividad. Yo mataba todo eso en unas 2 horas de clase, todo lo que ahora me tomará unas 6 horas tratar de medio explicar, porque no es lo mismo vivir. Y hacíamos el juego en el curso, el Tree Strategy, que es un tablero gigante que ocupa todo el piso del curso y que los chicos son las fichas. Entonces eso está armado de tal forma de que todos daban vueltas al tablero contestando preguntas de la materia y si no pasas, vuelves, comodín, prueba, Entonces se hace aparte súper divertido, súper tensionante, aprendes y coges lo otro, porque en las otras carreras, en las técnicas, digamos, tú podrías prescindir un poco de la parte social, de la parte de interacción. Aquí no. En las carreras de negocios, en las carreras humanas, es imposible porque tú vendes, el principal producto que tú vendes es esto. Tú vendes y te vendes con otras personas, ¿no? No compran mucho lo que tú ofreces porque es tan fuerte lo que haces que no deja escuchar lo que dices, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Todo se queda en el tema virtual que al final sigue siendo teórico, ¿ya? Sigue siendo teórico. Por más buena onda que uno le ponga, yo veo estos videos de los maestros de primaria, ¿no? Que les hacen bailes a los chiquitos y todo. Digo, qué bestia, qué gente tan esforzada, qué gente tan metida, tan recursiva, tan comprometida. Pero ellos están conscientes y tal vez como todos los que damos clases, que eso no va a alcanzar. No va a alcanzar. ¿Sabe? Al menos en sociedades como las nuestras es imposible. Entonces, no. Ok, Inge, gracias. La siguiente pregunta es, según la decisión de las autoridades referente al entorno progresivo o a la educación presencial, ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta para la reapertura de las universidades o institutos de educación superior? Ya, listo. Entonces, en todo esto, yo siempre llamo a nuestra sociedad absurdistán, porque se hacen las cosas más absurdas. Yo creo que trasciende un poco quién esté gobernando, tiene que ver mucho con nuestra cultura. Nosotros vivimos la cultura del absurdo. Yo les ejemplifico en clase, por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito, la gente se para y tú dices, oye, chuta, todo el mundo será bombero, paramédico, doctor, que se paran a ver y se quedan a observar el accidente y cuando, digamos que tú también optas por la curiosidad, vas, te paras ahí y te dicen, se han chocado. No, en serio. No, si no estoy viendo. O sea, yo me paro porque usted se paró y quiero saber qué está haciendo aquí. Claro, no estoy viendo que está pasando este hecatombe. Entonces, ¿qué pasa por acá? Aquí hay un modelo. Israel es muy fácil, vacuna al 56% de la población adulta y eso implica que por cada 10% que tú vacunas de la población adulta, 20% en el equivalente de la población infantil, de la población de edades escolares, está a salvo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ese retorno progresivo se debe dar con esas condiciones. Israel, no hay para qué andarse inventando el agua tibia, no hay para qué. Es un modelo de éxito ya probado en medio de toda esta ignominia que estamos viviendo, porque, claro, o sea, hasta hace un año no se sabía qué va a pasar, etcétera, pero Israel ya no usan mascarillas. En Israel ya todo el mundo está en clases, incluso en los países de primer mundo hay estaciones, ¿no? Hay periodos en que sube un poco la ocupación de UCI, se van esa semana a las clases, pero no han dejado de asistir a los colegios, me explico, porque como te explicaba en las preguntas anteriores, es tan trascendente la interacción social que no es reemplazable. No hay forma de que esto, por más de que tenemos supercomputadores, de que ponte, tú estás ahí, yo te veo, ni te conozco, ¿no? Pero ya o sea, no nos hemos tratado, quiero decir, pero te conozco, o sea, ya si te veo en el San Luis, en la calle, te voy a saludar, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo, no es lo mismo bajo ninguna perspectiva, ¿sí? Entonces, Israel, esa es la respuesta a esta pregunta. Ahí está el modelo. Esas son las consideraciones. ¿Qué hacemos? Benchmarking. Ah, ¿qué hicieron, señores de Israel? Vamos, mismo plan de acción y en función de eso opto por este retorno progresivo a clase. Ya, listo, Inge, gracias por su aporte. La siguiente pregunta es, considerando las restricciones implementadas en el país como el confinamiento, el teletrabajo se convirtió en una nueva modalidad. ¿Qué factores positivos y negativos trajo el uso constante de la tecnología en su trabajo? Correcto. Bueno, yo básicamente me desempeño como tres cosas. Yo hago tres cosas con mis actividades profesionales. Yo soy profesor y ahí nos conocemos contigo, tiempo parcial. Yo solo tengo un nombramiento de 12 horas,
semanales en la ESPE. Es menos que medio tiempo. ¿Ok? Aparte de eso, yo doy consultoría y asesoría que se involucra training, involucra justamente hacer proyectos con empresas, con organizaciones. No me va tan mal, estoy trabajando como con 500. Yo les mostraba alguna vez la diapositiva de las empresas más grandes de este país. He tenido la oportunidad de servirles con proyectos. Entonces, y finalmente, como escritor, escribo profesionalmente, porque tengo una sección en una revista, lo cual me reditúa, además de que publico publicaciones científicas, por lo menos, que te digo, este año voy por un paper y un ISSN internacional. Entonces, aparte de mi sección, yo hago todo eso. Entonces, ¿cómo me facilita esto? El recurso virtual, o sea, en el trabajo de escritor, no me coge nada de nuevo porque eso es todo virtual. O sea, eso siempre ha sido así, ¿no? Entonces, eso, tú escribes aquí, papá. Entonces, hasta cierto punto estaba medio habituado porque yo, por ejemplo, ahorita escribí por una revista en Bolivia, las reuniones les teníamos siempre así por esta modalidad, desde antes, ¿no? Porque mantengo contacto con ellos ya algún tiempo y con otras publicaciones internacionales, igual. Entonces, no me parecía un mal recurso en esta circunstancia, ¿no? O sea, que con alguien que está en otro país, una teleconferencia, perfecto. En las otras, te soy bien sincero, he optimizado muchas cosas. El recurso del teletrabajo me hace ser mucho más eficiente en costos, por ejemplo, porque ya no tengo que pegarme un viaje que involucra un montón de cosas. No es solo el gasto de tu auto, no es solo el gasto de combustible, no. Es algo que la gente no ve, el costo de oportunidad. El costo de oportunidad. Mira, suponte, yo ahorita me vestí un poquito para la ocasión, me vestí un poquito, me tuñé el traje de profesor, ¿no? Pero eso ya involucra que deje de hacer otras cosas por ponerme cuando normalmente yo paso cuando les doy clases en calentador, por ejemplo, ¿sí? Eso hace que ahorres, o sea, más allá de tu comodidad, más allá de tu vagancia, que no se le ve así, que ahorres un montón de tiempo. Yo, por ejemplo, ¿qué hago en ese tiempo que me ahorro? Reviso sus deberes. Por eso es que tengo casi al día, hoy tenemos al día, por ejemplo, las calificaciones, ¿ya? Y cuadro con las otras actividades. Me ha permitido expandirme un poco porque he dado un par de seminarios internacionales, no había tenido la oportunidad, ¿sí? Ese recurso, ya te digo. O sea, sí tiene sus buenos pros. ¿Qué va a permitir este recurso? Que se racionalice en el tiempo de las reuniones, que se racionalice en el tiempo de los desplazamientos. Pero este es absurdista, no te olvides, porque igual teletrabajo no. Yo el viernes que salí me demoré en volver a mi casa 2 horas y media por el tráfico. Solo estuve, o sea, en el viaje de vuelta, solo el viaje de vuelta, aparte de todo lo que tenía que hacer, me demoré 2 horas y media en retornar. Nunca, fuera de la pandemia, no me había demorado tanto tiempo. Colapsan las cosas más por un tema cultural nuestro. Teletrabajo o no, es la cultura, esas actitudes malas, negativas que tenemos dentro de este país. Pero en todo caso, ya te digo, tiene pros y contras y los que rescato son estos, la optimización, sobre todo el costo de oportunidad. Ya, gracias, Inge. Y la última pregunta general es esta. Dice, de acuerdo a su opinión, ¿cuáles serían las ventajas o desventajas para los estudiantes de las instituciones de educación superior al recibir las clases online? ¿Ok? Vamos a portarnos como no el ecuatoriano típico, sino veamos el lado positivo. Uno, estos recursos que son efectivamente colaboración de equipos, porque tú, por ejemplo, cuando trabajas en G Suite, cuando estás desarrollando algún documento en conjunto, entonces sí se puede optimizar muchísimo, porque unos hacen una parte, otros otra, y van todos sincronizándose en tiempo real. Wow, eso, por ejemplo, eso me parece totalmente disruptivo. Eso sí va a ser un antes y un después en el hacer tareas en grupo, por ejemplo. ¿Ya? El trabajar así todos en el mismo documento en las plataformas, eso me parece perfecto, eso es sensacional. Y el otro, que alienten ustedes nuevas capacidades de investigación. Hay más búsqueda de nueva información, se han hecho más especialistas y mucho más inmediato el tiempo de respuesta en encontrar justamente algún tipo de información que estén requiriendo. Y yo veo, eso sí, ¿no? Como todo el mundo está más metido en la compu, uno está más entrenado y es mucho más versátil. ¿Qué te digo? Uno pide que se prepare tal cosa, tal tabulación en Excel, etcétera. Entonces la gente es mucho más versátil en el manejo de programas, manejo de software, ¿no? Entonces, esas son grandes ventajas que sumadas y todo no llegarán a pesar un 20% versus el tema presencial. No pesan, o sea, la verdad, por más que tienes grandes ventajas, no pesan definitivamente. Te hablo como profesor, verás, yo por ejemplo revisaba tareas en 20, 25 minutos de la clase y seguía la clase y avanzaba en el otro tema, ¿sí?
no me tenía que tomar un montón de tiempos y un montón de, como tú ves, manejamos muchos reportes, etcétera, y todo, tal vez también eso, ¿no? La organización, que eso sí, tal vez faltaba antes porque uno lo llevaba un poco empíricamente, ahorita todo está organizado en carpetas de Drive, etcétera. Ese tal vez es otro aporte importante, interesante, ¿no? Pero no pesa, no es lo mismo que estar en presencial y que tú digas y des una explicación de un tema complejo en la pizarra, con la proyección obviamente apoyado, y que, o sea, básicamente sí te puede a ti como maestro retroalimentar si entendió o no el chico, porque tú ves en lenguaje corporal, tú ves en las repreguntas, etcétera, si el mensaje llegó. Hoy no puedes hacer eso, hoy no puedes, ¿no? En tus compañeros del otro curso, por ejemplo, son 50 en clases. ¿Cómo hago eso en 2 horas? ¿Cómo les contesto a todos? Son los retos pero inconcebibles que en presencial yo sí podría manejar ese curso de 50. Sí, igual sería igual, un poco complejo, pero sí podría. Y hay muchas más flexibilidades en presencial. Ok, Inge, gracias por la opinión. Ahorita pasamos a las otras 5 preguntas más que son ya más específicas en cuanto a las universidades públicas. Y es Ok, esta. ¿Qué apoyo o recursos ha brindado la universidad pública a los docentes desde el repentino cambio de modalidad de estudio? correcto. Pues que ahí vamos a otra situación, ¿no? Esta es la sección que generalmente usa el mediocre para quejarse, pero en mi caso no es así porque yo soy un docente por vocación. Yo, verás, a mí me ha costado mucho sostenerme en estos 22 años en este trabajo part-time, porque yo he trabajado también en empresas y no es muy bien visto que tú dices 2 días a la semana, ni saben, me voy a dar clases. A mí muchas veces me tocaba retornar a mi lugar de trabajo después de salir de la U, tipo 9 de la noche. Me tocaba retornar a seguir trabajando hasta la de la mañana, 2. Y al día siguiente estaba a las 8 en mi trabajo, ¿no? Date cuenta, entonces, a ese ritmo de vida, 22 años, complejo. Entonces, yo te puedo decir, para mí es un apostolado. En otras palabras, yo no necesito apoyos. Yo solo necesito que no me pongan estorbos, por ejemplo, en mi caso particular. Lo que ha hecho la universidad nos ha capacitado una serie de herramientas que son obvias, ¿sí? Como G Suite, como Moodle, como las plataformas que son obvias, que tú por curiosidad, por ejemplo, ¿quién no sabe manejar hoy un Drive? No debería dar clases. O sea, es por curiosidad, mínimo. Eso nos ha hecho la universidad. Ayudado en lo que ha podido. Yo sí entiendo porque tengo contacto con el Spoch, por ejemplo, porque escribo por una de sus publicaciones, con la UTA. Han hecho lo que han podido, sobre todo en capacitación las universidades públicas, porque no te olvides, tú hoy es público, eso significa restricción de presupuesto en nuestro medio. Así de sencillo. ¿Mm? Gracias, Inge. La otra pregunta es, ¿qué acciones han tomado como establecimiento de educación superior para evitar o disminuir la deserción de estudiantes por falta de sostenibilidad económica? Verás, nosotros somos diferentes. Nosotros sí tenemos, yo les he hablado en clases y eso es algo que yo trato de impregnar, que yo sí tengo. La disciplina consciente que nos da este cariño, este sentido de pertenencia a la universidad. Nosotros sí somos diferentes porque acá ese mismo entorno nuestro que es militar nos hace un poco más solidarios por el espíritu de cuerpo. Entonces, aquí sí se ha hecho una especie de censo, sí se ha buscado los casos especiales. Yo conozco por qué han habido muchas afectaciones, más allá de las económicas, gente que no podía realmente estudiar por medios, se les ha hecho llegar algún tipo de ayuda tecnológica, no, no siempre es lo que uno quisiera, o sea, ¿qué más quisiera que uno darle todo el kit, una laptop nuevita con acceso a internet? No siempre es de eso, pero se ha tratado de apoyar en lo que se ha podido de hardware. Entiendo que, por ejemplo, ahorita van a dar de baja unas computadoras y quedan con las anteriores, se está tratando de ver a dónde se les distribuye igual para apoyar tanto estudiantes como a docentes también, porque hay docentes que tienen su hardware bastante vetusto, o sea, porque nadie sabe lo de nadie, ¿no es cierto? O sea, mira, ¿qué te digo? Tu remuneración, porque tú debes cubrir energía eléctrica. Revisaba yo, por ejemplo, la planilla de este mes, estuvo en $60, no sé de qué, no me preguntes, pero estuvo en $60. Y mucho tiene que ver esto, porque esto sí consume, pues al final, el internet, la banda ancha, tu equipo. Yo, por ejemplo, que hice este mes, hice una inversión, compré otro computador porque el otro en el que yo recibía el retorno era muy lento. O sea, pero yo puedo, o sea, yo tengo esas posibilidades de dar esos upgrades, esas mejoras, pero si te fijas, si son recursos, ¿no? Es importante esa cuestión. Entonces, aquí sí se ha tratado de hacer eso, incluso en otro ámbito que no es muy común, la salud mental. ¿Verdad? La unidad de bienestar estudiantil ha estado muy pendiente porque sí tenemos muchísima gente afectada por depresión y ansiedad. Sí tenemos, o sea, eso es algo y la universidad sí se ha puesto al hombro ese tema y la UV está apoyando, no como siempre se quisiera,
porque ¿qué más quisiera uno igual una terapia completa para la persona, pero al menos apoyando, al menos, o sea, el psicólogo, etcétera, preocupado de esos casos, ¿sí? Entonces sí se ha hecho en términos prácticos lo que se ha podido y un poquito más. Ok, interesante esta pregunta. La Ujú. siguiente pregunta es, ¿usted cree que el rendimiento académico de los estudiantes en esta nueva modalidad reflejan el conocimiento real? A ver, sí y no. Es que todo esto es relativo, o sea, nunca hay respuestas absolutas en esto. Yo más me baso en mi experiencia como reclutador, porque yo he contratado para empresas, he hecho procesos de tercerización, desde gente operacional de frontdesk hasta gerentes. Entonces, básicamente, yo me precio de identificar bien el talento. ¿Ya? Entonces, aquí hay una situación. Yo puedo identificar al estudiante de mejor rendimiento, porque de todas maneras, tú ves, mis evaluaciones son bastante creativas, etcétera. Entonces saco una suma al final de lo que percibo de las habilidades, pero no es tan efectivo cuando es presencial, porque no hay nada con la impresión que una persona te da en vivo, no hay nada, no hay forma, no hay manera. Yo no sé, llámale cuando tú quieras, esa vibe, eso que transmite la persona, esa vibra, no sé cómo llamarlo, ¿no? No sé, esa percepción, puedes llamarle percepción espiritual, algún tema de estos que tú tienes cuando interactúas con la persona frente a frente, es muy diferente que así. Yo creo que esta modalidad permite dos cosas. Uno, que la gente talentosa muestre su talento en donde generalmente no puede, porque no hay tiempo en una clase presencial para que evidencies que eres muy bueno con la tecnología, ¿ya? O bien que ocultes muchas falencias, ¿no? Porque tú tal vez suples todo eso manejando bien la tecnología. Pero de todas maneras, yo he identificado chicos muy talentosos que me preocupa el porcentaje, me explico. Antes, ¿qué te digo? En un semestre típico yo tendría unos 40, 50 alumnos en total, ¿ya? De los cuales yo podía identificar claramente el talento de unos y otros. Y en porcentajes, alguien que los talentosos eran un 20% al menos, pero gente bien talentosa. Ahorita no paso del 10, es por estas cosas que te explico, que quizá no hay cómo verlos en su globalidad, ¿no? En todo su espectro, o que también mucha gente que esconde sus deficiencias en estas capacidades más operacionales, ¿no? Entonces, yo creo que el rendimiento académico del estudiante de esta nueva modalidad no reflejan para nada el conocimiento real, para nada. Ujú. Sí, es verdad. Bueno, la siguiente pregunta es, eh, ¿cuáles cree usted que son los pros y contras de utilizar herramientas y recursos digitales de forma constante para los procesos de enseñanza y aprendizaje? Pero hace 20 años no había esto. Hace 20 años no había esto. A ver, ¿cuándo fue que salió? En 1996. Yo tenía mi primer teléfono porque yo trabajaba en una empresa en ventas. Entonces, yo vendía computadores, vendía impresoras. Entonces, siempre estaba haciendo los pedidos y cosas, porque mucho de mi mercado era la misma universidad. Yo les vendía a mis compañeros, verás. Yo me iba en el Bengala con una impresora en los pies y todo. Entonces, era, como te digo, una novedad. O sea, la tecnología en ese entonces. Hoy por hoy, sin esto, no eres nadie. O sea, esto es parte de un apéndice de tus dedos, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que el tiempo ha cambiado. Pero si tú sigues pensando en pelear las nuevas batallas con las viejas reglas, vas a perder la guerra actual. No hay otra forma. Por lo tanto, no es una cuestión de elección. Las herramientas y recursos digitales deben estar sí o sí en todo proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Entonces, más allá del pro y el contra, es algo ya natural. O sea, prácticamente aquí tienes que asimilarlo y más allá, insisto, del pro y el contra, porque esto puede convertirse, para mí es mi oficina, ¿ya? Pues yo tengo un celular de alta gama y bla, bla, porque yo le necesito conectado todo el tiempo. Yo ahí hago un montón de cosas en todas las situaciones que me muevo. ¿Sí? Pero yo lo asimilo para tal, y es una cosa que estorba, porque yo, por ejemplo, cuando como con mis papás, les molesta que el teléfono esté cerca. Mis papás tienen 80, 84 años, ¿ya? Pero, entonces, por ejemplo, tienes que asimilarlo. Un contra te aleja de tu familia. ¿Qué haces? Le guardas el rato que comes con tus papás, ¿ya? Entonces tienes que asimilarlo, no es pros y contras, es asimilarlo a tu vida, es parte de tu cotidianeidad, te guste o no te guste, no hay forma. Si no te gusta, la única opción es irte a vivir, no sé, en una cueva o en la playa, no sé, ahí solito, con las gaviotas, me imagino. ¿Sí? Eso. Ujú. Ok, gracias. Y la última pregunta es esta. ¿Considera que usted, eh,
¿considera usted que la universidad pública está lista para mantener una sostenibilidad bajo esta nueva modalidad virtual y dar paso a la transformación digital haciéndola de calidad? Sí, el top 5. Solo el top 5 de universidades. Las 5 que estamos en el top de universidades públicas, sí, y con muchos trabajos. ¿Qué pasa? La siguiente tendencia es lo que se conoce como Smart University. ¿Qué es Smart University? Pues mucho los contenidos los toma el alumno y básicamente programa su carrera en virtual y en presencial. O sea, va organizando así su, digamos, su malla. ¿Ok? Y después, en función de algo que le interese, se especializa. Y su major, su ¿cómo llamamos? Su primer título es en eso, ¿ya? Eso se viene, Smart University. Está así. Solo el top 5 podría y con mucho trabajo. ¿Por qué? Dos razones. ¿Dónde está la universidad pública? En el Ecuador. El Ecuador tiene en sus ambivalencias dos cosas. Uno, es un país súper subdesarrollado en tecnología, en un montón de cosas, pero en cambio tiene un 96% prácticamente de acceso a Internet, tanto fijo como móvil. Imagínate esa locura. ¿Por qué? Razón corrupción, porque hay buenos contratos ahí cuando tú tienes fibra óptica, cuando haces estas obras masivas, esa infraestructura, como nos consta en Coca-Cola, Sinclair, etcétera, siempre esos grandes proyectos dan pie a mucha corrupción. Por eso son prioridad, al menos en los últimos gobiernos, por razones políticas, ¿ya? Esa conectividad y el top 5 de universidades, por la estructura, por la organización que tienen, podrían hacerles sostenible. Podrían, ¿sí? Pero es ya una cuestión de decisión. El resto de universidades públicas, ni soñando. Imposible casi, ¿ya? Solo las politécnicas, las 4 creo que somos, ¿sí? Podrían y con trabajos, y en una parte, no totalmente, ¿sí? No totalmente, porque imagínate, fíjate lo que pasaba con nosotros mismos en los semestres pasados. Recién estamos como al nivel, como que la plataforma, como que todo nos está rindiendo. ¿Por qué? Porque la universidad ha hecho grandes inversiones también, ¿sí? Porque los equipos de la universidad están 24/7 en la universidad. Luis Rocha, por ejemplo, que es el que maneja el banner, uno de nuestros programadores, ¿sí? Está siempre atento a los requerimientos. Tú le escribes 8, 10 de la noche y el hombre te responde, el ta, 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 ta. Así hay que manejar esto, así. ¿Todos tienen esa posibilidad, ese compromiso, esos recursos? No, no, ¿sí? Así está el tema. Sí, 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 estoy de acuerdo también en eso. Bueno, esas serían todas las preguntas, ingeniero Salazar. Muchas gracias por participar en esta entrevista experto. Sus respuestas nos van a servir bastante para levantar más información de esta investigación. Y eso sería, Encantado, a esto la sería orden. todo por el momento. Gracias.